Esta mañana quiero hablar, si quieres ponte cerca, Andrés. Una cosa es traducir, otra cosa es dar diciendo tus palabras. Es muy distinto. Esta mañana quiero hablar de la ruina de una familia. Yo lo vuelvo a repetir. Suena fuerte, ¿no? La ruina de una familia. Y en la Escritura, en la Biblia, encontramos historias reales de cómo podemos nosotros bendecir a nuestra familia y a la vez encontramos cómo nosotros podemos arruinar a nuestra familia. ¿Cómo yo puedo traer bendición? ¿Y cómo yo puedo traer maldición para mi casa? Y usted sabe que nosotros no tomamos en cuenta este asunto, pero es un asunto que realmente tú y yo necesitamos prestar atención. La Biblia cuenta historias reales de nuestra vida. En la Biblia encontramos gente que ha luchado, personas que han tomado decisiones, vemos gente que se ha alegrado, vemos personas que tenían tristezas, sus hogares tristes, vemos lugares de trabajo día a día, cosas que nos abarcan a todos y cada uno de nosotros. Por eso nosotros vamos a la Biblia, a la Escritura, y ahí nos podemos identificar con muchas cosas que han sucedido, y ahí podemos encontrar nosotros la respuesta para nuestra vida y para nuestra manera de caminar diaria. Y yo quiero contarles esta mañana una historia de cómo nosotros podemos arruinar nuestras vidas. Cómo nosotros podemos arruinar nuestra familia. Y todo comenzó con el hambre. Con hambre en la tierra. Y está ahí en Ruth capítulo 1, versículo 1. Es una historia real. No es ciencia ficción. Y dice ahí en Ruth 1:1, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. El hambre de la ruina. Todo comenzó con el hambre de comida. Esta hambruna de la cual sufrió este hombre, en la Biblia es la hambruna número 13, porque ya había habido otras hambrunas y han quedado registradas en las Escrituras. La primera fue con Abraham, cuando Abraham fue a Canaán, y después de Canaán salió y se fue a Egipto, figura del mundo. Y esa está registrada ahí en Génesis 12. No lo vamos a ver porque lo hemos escuchado ya muchas veces. Pero el periodo de esta hambruna que nosotros estamos ahora considerando, que está acá en Ruth capítulo 1, versículo 1, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Este fue un periodo de tiempo en el cual vino esta hambruna. Y este tiempo, dice que gobernaban los jueces, fue un tiempo de gran corrupción. Fue un tiempo de una gran degradación, tanto moral como religiosa. Y hoy estamos viviendo así.
hay una gran degradación moral en todos los lados que usted mire. Y hay una gran degradación religiosa en muchas y muchas iglesias. Fue después de la conquista de Canaán por medio de Josué, y Dios le dio la tierra de Canaán, y fue un tiempo que gobernaron los reyes, y fue un tiempo de aproximadamente 450 años después de la conquista de Canaán. Y ahí en Hechos 13, 18 al 20, por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel. Dios los soportó. No dice que caminaron alegres, contentos, porque Dios los había librado de la esclavitud. No, dice que los soportó por 40 años en el desierto. Dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia de su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Qué sucedía en aquellos días de los jueces? Y eso es interesante para nosotros. ¿Qué es lo que sucedió en ese tiempo donde gobernaban los jueces? Porque Dios levantó muchos jueces, algunos eran buenos y otros eran jueces malos. En los días de los jueces nos dice la Biblia que 2 veces el Señor dijo que ellos habían hecho lo malo. Y al final, en el libro de los jueces, capítulo 21 al 25, nos da el porqué en el tiempo de los jueces había tal corrupción moral y tal corrupción espiritual. En estos días, dice la Biblia, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es el periodo en el cual vino la hambruna. Hoy nos encontramos también con muchas personas que cada uno hace lo que bien le parece. Y ahí vemos que hay una causa y efecto. La pregunta es, ¿por qué vino la hambruna? La hambruna vino como un juicio de Dios para su pueblo. La causa de la hambruna era el pecado del pueblo. Era uno de los juicios que Dios le había dicho a ellos, que enviaría hambre por causa de su pecado. Eso lo podemos ver ahí en Levítico, capítulo 26, 18 al 20, cuando el Señor le dice, si ustedes obedecen mi palabra, van a venir esto, esto, esto y esto. Y dice el versículo 18 de Levítico 26, y si aún con estas cosas no me oyeres, porque Dios enviaba para que oigan, para que escucharan, para que volvieran. Dice, si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlo 7 veces más por vuestro pecado. Quiere decir que Dios le está advirtiendo al pueblo de que si no se vuelve, la cosa se va a poner peor. Y dice, versículo 19 dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como de hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano,
porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Acá vemos que el problema era la soberbia, el orgullo. Vemos que Dios había cerrado los cielos. Había hecho los cielos como de hierro y la tierra como de bronce. El bronce figura siempre de juicio. Y el juicio había venido porque dice que la tierra no daría fruto y los árboles no darían fruto. Entonces, si no, la tierra no produce grano y los árboles no producen fruta, ¿qué sucede? Viene el hambre. ¿Estamos de acuerdo? La hambruna es una señal clara y reveladora de pecados. Pecados que eran fragantes a Dios y pecados que desagradaron a Dios, porque el pecado siempre desagrada a Dios. Con toda la maldad que había en aquel tiempo, Dios tenía muchas razones para que trajera el hambre en la tierra. De hecho, es un testimonio de Dios, de la gracia de Dios, que no hubiese enviado más hambruna, sino un testimonio de la gracia de Dios y la bondad de Dios para con su pueblo. La hambruna se hizo sentir. Y vemos acá en Ruth, versículo 1:1, ve la segunda parte del primer versículo, dice: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los hijos suyos. La hambruna no concordaba tanto con el nombre del pueblo, porque el pueblo donde vivía esta familia se llamaba Belén, y Belén significa casa de pan. Y usted fíjese que en la casa de pan había hambre, porque Belén era una zona que era fructífera, pero acá había venido el hambre a esa zona. Ahora, ¿por qué viene el hambre a una zona que es tan fructífera? Viene por causa del pecado. Y sabe, hermano, esto es cierto hoy para muchas vidas. Esto es una verdad para nosotros hoy. Hay muchos que se llaman cristianos y viven en lugares donde hay muchas ventajas espirituales, pero hay hambre espiritual. Sus vidas no dan frutos, como pasaba en Belén. En una zona que era fructífera, hay personas que no han aprovechado ese mover de Dios en sus vidas, en las iglesias, y tienen hambre espiritual. Pero Dios había dicho que si ellos pecaban, vagarían de lado a lado y no encontrarían nada. ¿Cuál fue la razón? La razón es el pecado. Y yo quiero decirle esta mañana que el pecado siempre cambia a las personas. En vez de ser fructífero, siempre nos lleva al hambre. Ahí en Ruth 1 dice que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Moab estaba muy cerca, a unos 40 kilómetros aproximadamente. Pero ¿sabe? Lo más sorprendente de todo esto es que en Moab no había hambre. Y uno dice, ¿cómo puede ser que en Moab no haya hambre y nosotros que estamos en Belén de Judá estemos pasando hambre? Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿cómo puede ser que a la vecina de enfrente
a la familia de enfrente le va tan bien y nosotros tenemos hambre. ¿Cómo puede ser que ellos que viven enfrente nuestro pueden hacer lo que quieren y todo les va bien? ¿No se ha preguntado usted? ¿Sabe cuál es la causa? El hambre en Belén era causa del pecado. Pero el hecho que en Moab no hubiese hambre no quiere decir que Dios no iba a juzgar a Moab. Porque Dios, a una nación impía como era Moab, pecadora, Dios la iba a juzgar bajo otras normas. No sobre las mismas normas que juzga Dios a su pueblo y que Dios juzga a sus hijos. Porque ahí lo dice la Biblia claramente en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 7 al 8. Y el domingo hablamos algo de la disciplina. Y vemos que el juicio que vino después en Moab fue un juicio destructivo. Pero cuando Dios juzga a su pueblo, cuando Dios juzga a sus hijos, los juzga con un propósito, bajo otras normas que no tiene el mundo, bajo otro principio que el mundo no tiene. Y dice versículo 7, 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de los cuales todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiere decir que todos los hijos de Dios vamos a participar o estamos participando en la disciplina de Dios. Porque si Dios no nos disciplina, entonces dice la Escritura, seríamos bastardos, seríamos hijos ilegítimos, como hay muchos. ¿Me explico? Entonces cuando Dios nos disciplina para que nosotros vivamos en santidad, para que nosotros abandonemos el pecado, para que nosotros dejemos de hacer lo malo y volvamos al Señor. Por eso en la Escritura, cuando uno escucha ahí a los profetas, decía, venid y volvámonos a Jehová. Dice, porque Él tendrá misericordia de nosotros. Pero ¿sabe qué pasaba? El pueblo no volvía. Y vemos los fracasos de la ruina. Y está en Ruth capítulo 1, 2 al 5. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Estos fracasos del traslado de Elimelech y su familia de Belén a Moab implicaron la ruina moral y la ruina espiritual para su familia. Arruinaron su vida y arruinaron su familia. La hambruna material, el hambre de comida, es una cosa. Pero el hambre para el alma es mucho más dañino, es mucho más perjudicial. El hambre para nuestra alma es mucho más perjudicial para mi vida y para tu vida. Porque ahí en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, el Señor y su palabra no pasa, no vuelve vacía, su palabra no está fuera de tiempo.
La palabra de Dios es viva y es eficaz y es permanente. Pero mire lo que dijo el profeta Amós. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y escúcheme bien, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Sabe? Hoy nos encontramos con muchas personas que vagan de aquí para allá, de iglesia de aquí, de iglesia para allá. Tienen hambre. No hambre de comida, sino hambre de la palabra del Señor. Y ¿sabe? Algo que es interesante. Personas que dicen, que uno le pregunta, ¿cuánto hace que Dios no te habla? Y ya no te dan ni la cuenta del tiempo. No, Dios hace mucho que no me habla. ¿Cómo puede ser que mi padre no me hable? ¿Hay algún problema? ¿O no? Entonces van de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, de país a país, buscando de congreso a congreso, a ver si encuentran una palabra que los vuelva a reanimar. Eso está sucediendo en el tiempo de hoy. Se llenan las conferencias. Hay cantidades de conferencias, de estudios, todo lo que usted diga, pero ¿cuál era la causa del hambre? La causa del hambre era el pecado. Y lo mismo sucede cuando yo tengo hambre espiritual. Hay algo que está mal en mi vida. Esa es la causa y la razón por la cual Él no me habla, porque yo no escucho. No es que Él no me hable, es que ya no voy a la Biblia. Ya no busco la palabra del Señor. Ya no pregunto, Señor, ¿qué debo hacer? Voy a tienta de aquí para allá, buscando un lugar donde yo pueda encontrar un poco de comida. Cuando tengo una Biblia que está llena de pan. Porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Le puede dar un aplauso al Señor Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Hay alimento! ¡Hay alimento en la casa del Señor! ¡Hay alimento en la Biblia! ¡Hay alimento para mi alma! ¿Por qué tanta hambruna cuando tengo para hacerme un banquete todos los días con Él? Porque David dijo, en tu presencia hay seguridad, en tu presencia hay paz, en tu presencia hay delicia, hay gozo a tu diestra, y lo dice para siempre. Porque cuando perdemos la presencia del Señor, produce la hambruna, produce la miseria y produce la ruina. Porque el Señor le prometió a Moisés, dice, yo iré contigo. Porque Él le dijo, Señor, muéstrame tu camino. Muéstrame el camino. Y David le decía, ¿cuántas veces David le decía, Señor, muéstrame el camino que yo debo andar? Iba y consultaba con Dios. Pero ¿sabe cuánta gente se va de las iglesias sin consultar al Señor y después le echan la culpa a Dios? Porque nosotros somos así. Siempre tenemos que encontrar un culpable. Pero el culpable no está lejos, está muy cerca. El culpable somos nosotros, que hemos dejado de oír aquello que Él quiere. Pero ahí en el libro de Levítico dice, yo voy a quebrantar la soberbia. Y Él sabe cómo bajar. Les envió el hambre. Hermano y amigo, la ruina vino a través del fracaso de la mudanza de Elimelech. Porque cuando hacemos las cosas fuera de Dios, están condenadas al fracaso. Amén. Muchas veces tomamos decisiones y le decimos, Señor, acompáñanos. No, Él te va a acompañar si Él dice que tú vayas.
Porque eso fue lo que le dijo a Josué. Yo iré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba enviando. Y cuando Dios te envía, también te respalda. También te guarda, también te sostiene, también te alimenta. Y también te provee. Hace milagros como hacía en el desierto. Porque Él sigue siendo el mismo. Y Dios no ha cambiado y no va a cambiar. Sus principios son eternos. Los principios de Dios son inquebrantables. Y sabe, la mudanza de Elimelech fue la causa de llevar su familia a Moab. La causa fue la desobediencia de Elimelech. Siempre en la vida, hermanos y amigos, hay causas y hay efectos. Nunca sucede nada sin haber un efecto. Y aquí podemos ver las causas de la ruina de Elimelech y su familia. Primero, abandonó la tierra donde él debía vivir. Era la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Al abandonar la tierra, era prácticamente como negar su fe. Hay personas que Dios le ha dado un lugar en la iglesia. ¿Y qué sucede? Se van. ¿Por qué? No porque Dios me dijo. ¿Cuál es la causa? ¿Está el pastor en adulterio? Pregunto. ¿Está en fornicación? Porque hay causas y hay efectos. Ahora, yo me puedo ir de la iglesia porque a mí no me gustan ciertas cosas. Bueno, pero tú no estás para que te gusten las cosas. Si tú vienes para oír la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, yo lo voy a juzgar por mi palabra. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Amén. Entonces vemos que la causa fue el abandono de la tierra, el abandono de ese lugar que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y eso fue una negación de la fe. Ya Josué le había advertido al pueblo que no entraran con las naciones que quedaran, con las naciones vecinas. Y dice que no emparenten con aquellos que están entre vosotros. Y yo le quiero decir, hermano, para traer aquello hasta acá, a hoy, no debemos mudarnos con el mundo. No debemos mudarnos con el mundo. No debemos mudarnos al mundo. A ninguna parte debemos ir con el mundo. Ya sea en tiempos buenos o ya sea en tiempos malos. Elimelech demostró una falta de fe en Dios. Elimelech no confiaba en Dios. Y usted sabe que hay mucha gente que aún va a la iglesia pero no confía en Dios. ¿Sabía usted? El hecho de que usted venga no quiere decir que usted confíe. Él no confiaba en Dios. Él no confiaba que Dios lo podía cuidar en la tierra donde él debía vivir. Pero le digo una cosa, Dios sí podía cuidarlo. Dios sí podía proveerle para Elimelech ahí en Belén. Y en Belén podía proveerle con hambruna y sin hambruna. Elimelech fue un hombre que demostró que vivía conforme a la carne en vez de vivir por la fe. Y hoy hay muchos hermanos como Elimelech. Desgraciadamente, hay muchos que hacen y toman la decisión de Elimelech.
Porque la verdadera fe se demuestra cuando nosotros estamos atravesando tiempos difíciles. Porque es fácil caminar con fe cuando todas las cosas van bien. Cuando todo va bien, no es difícil caminar por fe. Pero cuando todo se pone difícil, no es fácil vivir por fe. Porque la verdadera fe se prueba justamente en los tiempos difíciles. Por eso Santiago dice, la prueba de vuestra fe. Dice que es más preciosa que el oro. La prueba. ¿Saben? En los tiempos difíciles, o te llevan a Dios, o en los tiempos difíciles te alejan de Dios. A Elimelech le sucedió eso. Elimelech demostró que no tenía confianza en Dios, no confiaba en Dios, abandonó la tierra de la promesa de Dios. Al abandonar la tierra, también abandonó el pacto de Dios. Porque Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. En la tierra que yo le daré, dijo. Y había hecho pacto con juramento. Y él abandonó el pacto y se fue a vivir a una nación pagana. Es como que nosotros hoy somos creyentes en Cristo, estamos en el nuevo pacto en su sangre y abandonamos la iglesia, abandonamos a Cristo y nos vamos a vivir al mundo. ¿Qué estamos haciendo? Abandonando el pacto. ¿Saben? El nombre Elimelech, ¿saben cómo se llama? Lo que significa en hebreo. Significa Dios es mi rey. Elimelech significa Dios es mi rey. Pero hay una cosa muy clara en Elimelech. Él nunca vivió conforme a su nombre. Él nunca tomó a Dios como rey. Él hizo lo que quería. Y sabe, él vivió totalmente en contra de lo que significaba su nombre. Y se fue a Moab. ¿Sabe lo que el Señor demanda de nosotros? Demanda fidelidad. Él quiere que seamos fieles. ¿Y saben qué nos pide que seamos fieles? En lo poco. Él dice, si eres fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Pero Dios quiere que usted sea fiel en pequeñas cosas. Porque cuando usted es fiel en pequeñas cosas, la suma de esas pequeñas cosas llegan a ser grandes cosas en un caminar diario con Él. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podemos pretender que seamos fieles en lo mucho, que Él nos confíe en lo mucho? No nos va a confiar nada. Elimelech fue un hombre que salió rápido de Belén. Porque él salió cuando comenzó la hambruna. Y vemos por las Escrituras que cuando él salió no era el hambre lo que lo llevó a irse a Moab. Porque si usted lo lee ahí en Ruth 1:21, y yo se lo voy a leer a la TLA, la misma Noemí, cuando ella volvió, reconoció. Ruth 1:21. Cuando salí de Belén, dice Ruth, tenía de todo. Escúcheme, que pasa acá para poner el versículo. Pero cuando ellos se fueron, tenían de todo. Usted sabe que gente que se va de cierto lugar donde Dios los pone, mire, ¿qué tenía?
¿Qué le faltaba? Nada. Quiere decir que no había una causa que justificara el abandono de la tierra para irse a vivir a Moab. Y Ruth dio testimonio. Dice, ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. Hermano, la desobediencia trae consecuencias. Tú puedes estar lleno, pero cuando te vas del lugar que Dios escogió para ti, cuando te vas y abandonas su presencia, siempre es por causa del pecado. Las consecuencias son terribles. Porque dice claramente acá que cuando se fueron tenían de todo. Ellos no se fueron antes de empezar a sufrir pérdidas. Y hoy hay muchas personas que se van antes de perder. Esto nos enseña una cosa, que la fe de Elimelech era una fe muy débil. Y esa fe muy débil es una evidencia de un espíritu desconfiado. ¿Usted sabe que hay mucha gente que son desconfiados? Y usted sabe que la desconfianza es un espíritu. Corazones desconfiados, desconfiados e inestables. Porque Santiago lo define, dice que son como las olas del mar, que van de aquí para allá. Y hoy hay mucha gente como las olas del mar, que van de aquí y para allá. Quizá a usted le vienen pensamientos y de personas que van de aquí para allá, que un día están acá y al otro día están allá, pero que la causa de su ida de ese lugar en el cual Dios los había puesto no fue el hambre y no fue la necesidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque esa no fue la causa por la cual se fue Elimelech. Elimelech era un hombre que estaba cansado de estar en el mismo lugar. Y usted sabe que hoy hay mucha gente también. Hay mucha gente que está cansada de estar en el mismo lugar. Pero una cosa es estar en el mismo lugar donde Dios te ha puesto, y otra cosa es que tú te vayas a buscar lugar. Porque la gran diferencia es que cuando Dios te envía, Él va contigo. Y hay una promesa que Dios le hizo a Moisés. Le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No quiere decir que no va a haber lucha, no quiere decir que no va a haber problemas, no quiere decir que no va a haber dificultades. Pero mi presencia irá y te da descanso. Uno descansa en las manos del Señor. Estaba cansado Elimelech del lugar, y ¿saben lo que hizo Elimelech? Estuvo dispuesto enseguida a dejarlo todo. Todo lo dejó. Estaba bien, pero se fue. Lo abandonó todo. Y esto sucede hoy con muchos cristianos que demuestran ese espíritu inquieto y a la vez un espíritu desconfiado de Dios. Porque tenemos el ejemplo. Boaz se quedó en su tierra. Si hubiese sido tan difícil la cosa, quizás Boaz hubiese ido. Pero Boaz se quedó en esa tierra, se quedó en casa. Otros se quedaron también en casa, porque no dice que hubo una inmigración desde Belén a Judá. Dice que se fue esta familia. Esta familia abandonó el lugar en el cual ellos debían vivir y vino la ruina. ¿Qué era Elimelech? Un hombre demasiado materialista.
era un hombre que no quería arriesgar ninguna pérdida. A ninguno nos gusta perder. Todos queremos ganar. No queremos arriesgar nada para hacer la voluntad de Dios. Hoy hay mucha gente así en las iglesias, hermano. Son personas que no están dispuestas a perder nada para ser obedientes al Señor. Pero ¿sabe lo que sucede? Igual lo terminan perdiendo todo. Porque Jesús dijo ahí en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hermano amigo, es mucho mejor vivir en Belén en tiempos de hambre que vivir en Moab en tiempos de abundancia. ¿Y sabe cuántos se han ido a Moab? ¿Qué hizo Elimelech? Contaminó a toda su familia. Elimelech arruinó a su familia, arruinó a su mujer, arruinó a sus 2 hijos. Y esto nos enseña que cuando nosotros pecamos, hacemos que otros también pequen. Hay consecuencias. Elimelech falló y hizo que también su familia fallara. Porque es más fácil seguir a los desobedientes que seguir a los obedientes. Yo le digo, si usted es un hombre obediente, va a quedar solo. Porque a la gente le encanta que le engañen. Le encanta que le mientan. Y es más fácil seguir a aquellos que están en desobediencia que seguir a aquellos que van obedeciendo al Señor. Ha sido siempre en la Biblia así. Y uno dice, ¿por qué te quedas solo? Porque estás obedeciendo a Dios. Y si no, pregúntale a Elías, que se quedó solo. Y venía palabra a través de Elías. Hermano, Elimelech tuvo 2 advertencias ya en ese tiempo. Una, la de Abraham, cuando se fue a Egipto. Y cada vez que tú te vas desobedeciendo al Señor, te traes algo. Y Abraham se trajo a Agar. ¿Por qué? La trajo de Egipto, figura del mundo. Cada vez que vas al mundo, algo te traes. Y también tuvo otra advertencia, la advertencia de su pariente Boaz. Porque Boaz era un hombre que era rico y era un hombre que siempre estaba dispuesto a ayudar. No es que dice que nos cuenta acá la Biblia que fue Elimelech a hablar con Boaz, le pidió, pues ¿me puedes ayudar? Y que Boaz le dijo que no. Porque Boaz es figura de Cristo, el Redentor, el que rescata. Y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿Sabe, hermano? Elimelech tenía ese pariente cercano como nosotros lo tenemos con Jesús. No solo es pariente, sino que es hermano. Y es Emmanuel, Dios con nosotros. Y podemos hablar y consultar con Él. Este hombre, quizás cuando se fue a Moab, pensaba estar poco tiempo. Casi siempre sucede lo mismo. Voy a pecar por un poco de tiempo. ¿Sabía usted? Lo voy a hacer una sola vez. Pero después el pecado es contagioso. Una vez, otra vez. Y mire lo que pasó. Ahí en Ruth 1:2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y el versículo 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres,
moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. 10 años es mucho tiempo, ¿no? Y sabe, hermano, el costo fue muy grande para Elimelech y para su familia. ¿Por qué? Porque murió Elimelech. Y uno puede pensar, bueno, ahora murió papá. Estoy hablando de Kelión y Mahlón. Estoy hablando de Noemí. Bueno, ¿por qué no volvemos ahora que papá murió? Pero sabe, hermano, hay una cosa. En ningún momento dijeron, volvámonos a Belén, a la casa de pan. No, porque cuando usted va desobedeciendo dice, no, las cosas van a cambiar, no, las cosas van a cambiar. Y yo le digo, las cosas van a cambiar cuando usted vuelva a Dios. Si no, no hay vuelta atrás. Y en vez de encontrarlo a Él de una manera, lo va a encontrar de la otra manera. Lo va a encontrar como fue Balaam, azotando a la burra. ¿Y cuánto hay que estar azotando a la burra? Porque van en el camino equivocado. ¿Lo entiende o no lo entiende usted? Y hermano, murieron sus 2 hijos también. ¿Por qué no se dieron cuenta ellos de esa situación? ¿Quiere saber por qué usted? Porque quizás podamos aprender algo, ¿no? ¿Por qué ellos no se dieron cuenta de volver? Porque el pecado ciega los ojos. El pecado hace que tú y yo andemos a tientas. No sabemos a dónde ir. Fue un fracaso de los matrimonios de sus hijos. Porque cuando tú te vas a un país impío y pecador como eran los moabitas, ellos tomaron mujeres moabitas, cosa que Dios había dicho que no hicieran. Los nombres es Orfa y otra Ruth, porque Dios prohibía esos matrimonios. Y dice, bueno, eso era para el tiempo de Elimelech. Ya no es para nosotros ahora. Pero miren lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 18. Y quiero que me escuchen las jóvenes, los niños, que presten atención, los padres, las madres. Si eso ya pasó de moda o sigue estando vigente. Porque si era para el Antiguo Testamento, bueno está. Pero sabe, Dios se encarga de recordarlo en el Nuevo Testamento, bajo nuevos parámetros. Y miren lo que dice. No estáis estrecho en nosotros, pero sí soy estrecho en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, Dios le está hablando a sus hijos. ¿Usted es un hijo? Quiero escucharlo más. ¿Es un hijo? Escuche entonces. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y acá está la advertencia y la orden. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice que salgamos. Mire, esta escritura
A mí me costó dejar todo lo que tenía. Yo la escuché a las 7 de la mañana en Argentina, cuando tenía la sociedad con mi suegro, cuando trabajábamos con mi suegro. Y Dios me habló claramente, porque antes que sucedan las cosas, Dios te habla. Y tú puedes obedecer o no obedecer. Y era tan clara la voz a las 7 de la mañana, cuando uno está medio dormido todavía. Y la palabra era: ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Y no nos quedó otra que ir y renunciar a la sociedad que teníamos y dejarlo todo. Yo sé lo que le estoy hablando hoy. Pero también veo las causas de que Dios te bendiga y siga bendiciéndote hoy. Porque Dios advirtió y dijo: es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor obedecer al Señor. Yo hubiese podido argumentar: pero Señor, ¿dónde voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué trabajo voy a hacer? No, Dios dice: salí de ahí. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Me devolvió todo con creces. ¿Cuántas hay personas, hombres y mujeres, que dicen: bueno, yo lo amo mucho, esta mujer es la mujer de mi vida, este hombre es el hombre de mi vida? Pero hermano, ¿es creyente o es un incrédulo? Quédate tranquila, es el amor de tu vida, la semana que viene se acabó. Y te van a quedar las consecuencias. Porque sabe, hermano, en los matrimonios de los hijos de Elimelech y de Noemí no hubo fruto. ¿Y sabe lo que era para una familia hebrea no tener hijos? ¿Sabía usted? Dios le había cerrado los vientres. Porque para una mujer judía, para una familia judía, lo mayor que había en ese tiempo era tener hijos. Pero sus matrimonios fueron estériles, fueron infructíferos. Y cuando uno se une con el mundo te roba el fruto. ¿Lo sabías? Si tú te vas al mundo, tu vida no va a dar ningún fruto. Frutos espirituales. La ruina, hermano, trajo muerte. ¿Por qué? Murió el marido, murió sus hijos. Ellos quisieron escapar y abandonaron la voluntad de Dios. Abandonaron el camino con tal de salvar algo. Pero la realidad nos dice que no salvaron nada. Porque Jesús lo dice ahí en Marcos 8:34 al 35, que ya lo leímos. Y si llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y escuche. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Cuál fue la muerte de estas personas? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Elimelech y de sus hijos? La muerte fue la paga del pecado. Porque Jesús dijo: la paga del pecado es muerte. El Evangelio dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, Noemí quedó desolada. Y por lo que sabemos, esta mujer tiene que haber sido muy grande el dolor, muy grande la angustia. ¿Sabe lo que es perder el marido? ¿Sabe lo que es perder a sus hijos? Y más en una tierra extranjera. Es doloroso. ¿Pero por qué? Fue porque
El pecado trae muerte. Pero mire lo que dice en Romanos 5:20. Porque se había instalado en esa familia el pecado. Se había instalado en esa familia la desobediencia. Se había perdido el temor de Dios. Pero mire lo que dice la Biblia. Porque uno no sabe por qué Noemí quedó. Porque hubiese podido morir Noemí también. Si vamos a verlo, Noemí era tan culpable como Elimelech. Porque la Biblia dice, andarán juntos si no están de acuerdo. Y yo le hablo con conocimiento, hermanos. Hay personas que se van sin tener que irse. Hay personas que pueden tener un buen trabajo y se van igual. No les importa. Pero sabe, la consecuencia es que usted se va lleno y viene vacío. Nadie que ha ido huyendo de Dios ha venido con los bolsos llenos. Pero acá vemos por qué Noemí pudo sobrevivir. Porque dice acá, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué quedó Noemí? Por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Hermano, Dios dice ahí en 2 Pedro 3:9 que Él es paciente y espera. Él no quiere que ninguno se pierda. No quiere. Ese es el carácter de Dios. Esa es la persona de Jesús. Porque Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero no vino, no está esperando. ¿Qué es lo que Él está esperando? ¿Por qué tanta paciencia? Porque no quiere que se pierdan. No quiere que nos perdamos. Podemos equivocarnos. Sí, y nos equivocamos. Pero cuando uno lee este libro de Ruth, hay una palabra que dice, en los próximos versículos dice, y regresaron, y regresaron, y regresaron. Y la palabra regresar significa arrepentimiento. Cuando nosotros regresamos, Él está ahí con los brazos abiertos. No para echarte en cara, sino para recibirte. Porque es lo que hizo con el joven, con el hijo pródigo. El padre estaba con los brazos abiertos. Hermano, yo no sé si tú te has ido o no te has ido. Porque puedes estar, pero ya tu corazón se va. Porque no es el estar físicamente, sino el estar de todo corazón. Pero esta mañana te he querido mostrar que siempre hay causa y siempre hay consecuencias. Como le dijo a Saúl, es mejor obedecer que todos los sacrificios. Y si Dios te está tratando, dice, si soportáis la disciplina como a hijo, la disciplina siempre te va a llevar a los caminos santos de Dios. La disciplina va a hacer que te vuelvas a enamorar con Él. La disciplina hará que puedas confiarle a Él de todo tu corazón. Padre, te doy gracias esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por las advertencias en el camino. Te doy gracias, Señor, porque cuando me probaste, también estabas ahí. Me sostuviste. Me sostuviste con tu mano. Porque bien no hubiese podido hacerla de Elimelech. Pero tú fijaste tus ojos sobre mí. Y me enseñaste el camino por el cual debo andar.
Señor, he visto la causa de obedecerte. Y es bendición, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Señor, te doy gracias, porque solamente estoy aquí por tu gracia y por tu gran amor. Y así, Señor, como hubieses podido hacer, alimentar a Elimelech en Belén, o tener escasez en Belén, tú lo hubieses podido hacer y lo hiciste con todos aquellos que habían quedado en el pueblo. Por eso te ruego, Padre, en esta mañana, que nos ayudes, que nos perdones, porque nos volvemos a ti esta mañana. Queremos poner los ojos en ti, Señor. Queremos levantar la mirada. No queremos nada con el mundo. Queremos tener parte contigo. Queremos seguir tras tus pisadas, Señor. Y no queremos volver atrás, porque no va a agradar a nuestra alma. Mas dice tu palabra, mas el justo por su fe vivirá. Padre, me vuelvo a ti de todo corazón. Ya no quiero más mis caminos, quiero tus caminos. Quiero andar por tus sendas. No quiero más pecar, Señor, perdóname. Quizás es una buena canción para volver a Dios esta mañana. Es una canción de arrepentimiento. Es una canción que te lleva a Dios. Es una canción que te hace reconocer que los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos, pero que Él quiere que caminemos sus caminos. Sus caminos son santos. Aleluya. Ella. Tus caminos
llama gracia y misericordia. Pero la gracia viene cuando tú te arrepientes. La gracia viene cuando tú reconoces tu error, reconoces tu fallo, y ahí está la gracia. La gracia es el puente que te cruza al otro lado. Mientras estás en el banco, no esperes gracia, porque la gracia viene cuando tú le dices: Señor, yo ya estoy cansado de luchar, pero de luchar contra ti. Ya no quiero más luchar contra ti. Quiero estar de tu parte, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero caminar tus caminos, porque tus caminos son deleitosos. Tus caminos hay paz, hay gozo, hay esperanza, hay vida, no hay muerte. ¿Por qué? Porque Él camina con nosotros. Estoy cansado de los míos y no quiero más pecar.